Victoria yace muerta en vida en su casa en Huancavelica. Un asma maltratado la dejó en estado vegetal, un polémico pedido en la sierra más pobre del Perú. Aquí en Cuarto Poder vamos a presentar un reportaje como pocos otros casos. Pero en este caso se trata no de una teoría, sino del drama real que tiene que vivir Alejandrino Barreto, que ve a su esposa Victoria postrada en una cama desde hace años y se pregunta, como probablemente muchos lo harían, si es un acto de amor seguirla manteniendo viva o si el acto de amor sería dejarla morir. Alejandrino Barreto ha tomado la decisión más dolorosa de su vida. Su esposa, Victoria Tunque, quien desde hace años se encuentra en estado vegetativo, tras una mala atención médica a su asma bronquial. Esta es pues la historia de un hombre que le ha enrostrado al Estado su indolencia y así terminar con un sufrimiento que no tiene fin. Tras escuchar la historia de abandono, carencia e injusticia de Alejandrino, quien nos relatará su viacrucis desde el patio trasero del Perú, Huancavelica. Ella es la señora Victoria. Ella es la señora Victoria Tunque. Ella es la que quedó así en este estado después de la negligencia médica. Señora Victoria. Ella es por quien tanto lucho, señorita. ¿Y ella cómo se comunica con usted? Nos mira nomás, hablamos así, nos mira, no sé. ¿Cómo se alimenta ella? ¿Por la sonda? Nosotros la alimentamos por estas sondas, señorita. ¿Ya? Por estas sondas se alimenta, orina por sonda también y utiliza los pañales. ¿Usted compra pañales para ella, digamos, sí, todos los días? Nosotros compramos pañales, las sondas. Y ella, en algún momento, por ejemplo, cuando, no sé, quiera manifestar algo, ¿hay alguna forma de que lo haga? Cuando se cansa, llora. Mami, hola, ¿cómo estás? Los médicos han dicho que Victoria Tunque está muerta cerebralmente y que su caso es irreversible. Solo emite este sonido ensordecedor, aparentemente en señal de dolor. El día que tú te vayas, yo también me voy, juntos nos vamos a ir ya. ¿Tú sabes cuánto te quería? ¿Tú sabes cuánto te amaba? Te amo, mi amor. Mucho, tanto por ti. Alejandrino Barreto conoció a Victoria Tunque cuando ambos recién despertaban a la vida. Entonces le juró que solo la muerte los separaría. Él se convirtió en obrero de construcción civil y ella en ama de casa. Pero cuando sus 5 hijos ya estaban en el colegio, ocurrió la tragedia. Si hubiese una posibilidad de darle mi vida para que ella siga viviendo, yo le daría. Preferiría morir yo y que ella siga viviendo para que pueda sacarlo a mis hijos adelante y pueda hacerlo feliz con ellos, porque yo sé como madre lo atendería mejor a mis hijos. Desde el 2000, Victoria tenía crisis asmática. El 25 de febrero del 2004, Victoria amaneció casi sin poder respirar. Alejandrino no estaba en la ciudad y le pidió a sus hijos que la llevaran al hospital. Después de nebulizarla, le dieron de alta. Por la noche, su hijo mayor, Joaquín, la regresó al hospital y nuevamente fue atendida ambulatoriamente. Al día siguiente, el 26, Victoria había amanecido peor, por lo que volvieron para internarla. Y lo internaron en el hospital. Fue a visitarlo en la tarde, lo encontró en un local del hospital desesperada porque nadie lo hacía caso. Mi hijo reclamó y recién lo pusieron a cuidados intensivos. Enterado de la emergencia de Victoria, Alejandrino regresó a Huancavelica. En esa oportunidad hablé con el doctor Uber Vázquez Rivadeneira para que me lo derivara a Huancayo. Entonces él me dijo que no era necesario porque se iba a poner bien mi esposa y que el día lunes lo iba a dar de alta. Pero el estado de Victoria cada vez era más crítico. Necesitaba ayuda para respirar y el único ventilador artificial que tenía el hospital estaba siendo usado. Entonces recién aprobaron el traslado de Victoria al hospital de Huancayo. Lo sacan, lo
lo entuban, lo sacaron, lo llevaron a un local que está cerca de emergencia y ahí lo cerraron la puerta y dentro de media hora cuando abrieron, cuando fui a verlo ella ya estaba sedada y semi muerta. Desde ese momento lo retuvieron a mi esposa hasta las 4:30 de la tarde. ¿Por qué? ¿Por qué no la derivaron a nivel, le comunicaron a usted? No, al momento no lo derivaron donde ella. ¿Qué le dijeron? Porque tenía que hacer unos pagos que era de los días que había estado hospitalizada y el pago de la ambulancia que era 600 soles que me costaba desde acá para llevarlo a Huancayo. Más los días de hospitalización. Más los días de hospitalización. Salía más o menos como algo de 1.500, pero me hicieron una rebaja de 300, lo cual llegaba a 1.200 soles. Si no pagaba, no la trasladaban. Alejandrino movió cielo y tierra para conseguir los 1.200 soles. A las 2 horas, desesperado, regresó con el dinero al hospital. Y fui a pagar ya la cuenta. Me di con la sorpresa de que ellos ya habían salido a almorzar. Me fui a buscarlo al tesorero, al restaurante que tienen ahí, al comedor, y le dije que quería pagar para que salga mi esposa, y me dijo que tenía que esperar porque ellos estaban en su hora de refrigerio y estaban todavía tomando sus alimentos y después de eso me iban a atender. ¿Quién le dijo eso? El cajero que estaba atendiendo esa fecha. Victoria, 4 horas después de la decisión de trasladarla, viajó en esta ambulancia tipo 1 que solo tiene implementos básicos como un tanque de oxígeno. Y cuando ya subíamos la cumbre, botaba bastante flema por la boca y no tenían con qué absorber esa flema y solamente con una jeringa de lo que colocan a ampollas, con eso lo hacían, lo sacaban, trataban de sacarle la flema. El viaje duró 6 horas, pero para Alejandrino fue interminable. Cuando llegan a Huancayo, ¿cómo estaba su esposa? Mi esposa estaba total, ya solamente respiraba nada más, ya no abría ni los ojos, nada. Total estaba ella ya semi muerta. Y me imagino que en ese momento es donde ella había fallecido y le estaban reanimando otra vez. Cerebralmente, digamos. Sí, porque después de eso, cuando ya pasaría todo eso, entramos y ella estaba normal, ¿no? Respirando con el respirador automático que tenía y otras maquinarias que lo habían aplicado donde ella. Victoria había sufrido un paro cardiorrespiratorio por falta de oxígeno. Los médicos del Hospital del Carmen de Huancayo le sugirieron a Alejandrino traerla a Lima para examinar el daño cerebral causado. Recién en Lima, Alejandrino se enteró que su mujer estaba en coma y tenía hipoxia cerebral causada por una mala atención. Alejandrino no denunció nada entonces porque creyó que Victoria aún tenía esperanzas. Veo que mi esposa no reaccionaba y no recibía apoyo absolutamente de nadie. Decidí ir a la fiscalía y poner la denuncia. 1 año y 10 meses después se animó a denunciar por negligencia al médico tratante Uber Vázquez. Para su sorpresa, el doctor Vázquez ya no estaba en Huancavelica y la hoja de traslado de Victoria, donde estaba el nombre del internista y las incidencias del trayecto, sospechosamente se había perdido en el hospital. En septiembre del 2006, la denuncia fue archivada por el fiscal Jorge Valdivia, una investigación que ni siquiera entrevistó al denunciado Uber Vázquez, que por cierto, ni recuerda el caso. ¿Usted recuerda el caso? Nada de ese caso, nada de ese caso. ¿Y a usted durante todo este tiempo en ningún momento le convocó la fiscalía de allá de Huancavelica? Jamás. Ah, no. No, jamás. Ellos realizaron supuestamente la investigación. Y si no lo llamaron a usted, que era el médico que, bueno, aparecía en la historia clínica, ya me deja mucho que desear esa investigación del fiscal. Claro, pues, y bueno, eso no es novedad, es condición sine qua non de Huancavelica hacer ese tipo de cosas. Sin nadie que asumiera la responsabilidad por lo ocurrido y casi sin dinero, Alejandrino buscó apoyo en la Defensoría del Pueblo. Los defensores consiguieron que se firmara un acta de compromiso para asistir médicamente a Victoria, pero no se cumplía. El nuevo director del hospital regional trató de honrarla a plenitud, pero no pudo, simplemente porque no hay personal y mucho menos especialistas en Huancavelica. Hay 28 médicos cuando necesitan 70. Este hospital se ha convertido en un centro de emergencias extremas. Estamos trabajando en condiciones de medicina y cirugía de guerra. Pero no hay un hospital de acuerdo no a hay un hospital ya adecuado para el día de hoy. Yo no digo que con visión hacia el futuro.
Este hospital prácticamente ya ha cumplido su función durante estos 45 añs que él funcionó y sigue funcionando. Y hay que darle gracias todavía a este hospital. Pero ya colapsó. Prácticamente. Es deprimente, ¿no, doctor? Es la realidad. La Defensoría solicitó al fiscal decano de Huancavelica, Hernán Panduro, que reabra el caso basado en un informe médico que decía que sí había evidencia de negligencia. Panduro ni siquiera respondió la solicitud. La derivó al fiscal Valdivia, que archivó el caso, a pesar de las evidencias reconocidas, incluso por el actual director médico del hospital. ¿Hubo o no hubo negligencia médica, a su entender, o indicios que dieran a conocer que hubo negligencia médica en este caso? A mi entender, y según toda información, de acuerdo a los informes, no hubo una negligencia médica clásica. Sino una serie de factores que no han permitido dar atención adecuada, oportuna a ese paciente, ¿no? Porque, digamos, no contaban ustedes con los recursos. No contamos, como yo le digo, no hay especialista en esa área que puede dar una atención adecuada, clásica, a ese paciente que corresponde. Por ejemplo, en Lima, asma bronquial, neumólogo, atención máxima, ¿no? Huancavelica, asma bronquial, ¿quién va a atender? Médico general, en el mejor de los casos, médico internista. Eso es la gran diferencia. Un hospital principal que no tiene médicos ni equipos suficientes, un Estado indiferente a esta realidad, una justicia que no se encuentra, un esposo sin trabajo y sin dinero, una mujer descerebrada. ¿Qué haría usted en ese caso? En la segunda parte, el desgarrador pedido de Alejandrino. Pobre y provinciano, Alejandrino ha soportado ya más puertas cerradas de las que puede admitir. Ni en Huancavelica ni en Lima encontró apoyo para que se castigara la negligencia médica que condenó a su esposa a una vida vegetativa, una vida que él pide se termine ya por razones humanitarias. En medio de ese amor y ese cariño, también verlo sufrir tanto me da pena. Me da pena y me siento mal también al verlo sufrir, y impotente sin tener trabajo para poder traer sus alimentos a ella. Si es posible hasta dejar de comer yo para poderlo traer que ella coma. Si cuando yo he ido a Lima, señorita, desde la Plaza de Armas hasta la cuadra 42 de la avenida Arequipa, caminando kilómetros y kilómetros de distancia para llegar al Palacio, al Ministerio de Justicia, y pedir que me den la respuesta de la carta que yo he presentado. Los días de Victoria transcurren en su cama, echada en posición fetal. Dos parientes de Alejandrino hacen las veces de enfermeras y se turnan para cuidarla las 24 horas. Deben cambiarla de una posición a otra para evitar las escaras en la espalda y la ayudan a expectorar la flema que aún produce por el asma que tiene. Mi madre tiene una vida peor que un animal, y no porque ella lo haya querido ni nosotros lo hayamos querido. Alejandrino no ha querido que sus hijos dejen de estudiar por la enfermedad de su madre. Estos respondieron de la mejor manera. A pesar de la tragedia, cada uno de los 5 ocupa el primer puesto en su facultad y por ello reciben becas, pero nada puede aliviar la pena de ver a su madre morir lentamente. Es noche, ¿no? ¿Cómo está hoy día? ¿Cuándo te vas a levantar, mamá? ¿Sabes lo que me ha pasado hoy día? Hoy día he derramado bastantes lágrimas. ¿Por qué solo estás bien en mis sueños? ¿Por qué solo te despiertas en mis sueños, mamá? ¿Por qué no se hace verdad? Yo extraño bastante a mi mamá. Le extraño bastante, quisiera tenerla a mi lado, quisiera abrazarla, quisiera contarle tantas cosas que me pasan, pero no puedo. Para mí ha sido muy chocante y muy triste que quizás nadie de mis hermanos sabe, pero ni mi papá, nadie, pero hubo un momento en que yo decidí quitarme la vida porque no podía continuar más. Yo decidí quitarme la vida, pero
Pensé bien las cosas, pensé en lo que estaba pasando a mi papá. En los 4 años que Victoria lleva muerta en vida, sus hijos no solo han pasado por todas las etapas de la impotencia, sino también de la culpa. Yo le diría que me perdone por no haber podido ir al hospital, por no haber podido ir a hablarle, o tal vez darle ánimos cuando estaba ella aún consciente. Me siento algo culpable, me siento muy mal. Por el hecho de que yo no pude hablar con ella, no pude cumplir lo que le había dicho. Le diría que la quiero mucho. En diciembre del año pasado, por cuidar a su esposa, Alejandrino terminó por perder su trabajo estable, sin dinero, sin ayuda y con Victoria en esta situación. Alejandrino comenzó a madurar una idea que daba vueltas en su cabeza de tanto verla sufrir. No les dije que yo había perdido el trabajo, sino les dije de que era muy doloroso verlo a su mamá así. Yo la quiero bastante a mi mamá y... ¿Aún cómo está? Yo la quiero, pero yo al final llegué a entender de que si no le podemos dar nada a mi mamá, si es que yo no tengo las posibilidades de darle a mi mamá, ¿cómo la puedo tener así? ¿Cómo la puedo ver sufriendo, llorando cada mañana sin saber qué le duele o qué siente, ¿no? Yo les invitaría a que venga un día aquí en mi casa y que pase un día o una noche al lado de mi madre, o aunque sea al cuarto de lado, y que escuche cómo es el sufrimiento, cómo son los quejidos que tiene, el llanto que tiene, cómo se queja. Y no solamente es eso, sino la desesperación que tenemos nosotros de no poder hacer nada al respecto. Nunca pensé que ella íbamos a tener que tomar esta decisión, ¿no? De poder enfrentarnos al Estado. Mi madre ha batallado toda una vida. Ella, su nombre es Victoria, y creo que por eso siempre ha dado honor a su nombre y hasta ahora sigue batallando, ¿no? Yo sé que mi mamá escucha. Pero no están en mi caso, ¿no? No están aquí, ellos no se despiertan cada mañana a ver llorar a su madre. Pero Alejandrino Barreto no ha tomado esta decisión a la ligera. Llegó a Lima a fines del año pasado para comunicar su decisión al presidente de la República, al del Congreso y al del jefe de gabinete de ministros. Enterada del pedido, la Defensoría del Pueblo ha mediado para hacerle cambiar de opinión, buscando soluciones inmediatas. Se ha conversado con las autoridades del Ministerio de Salud, particularmente con el director general de Salud de las Personas, quien de manera muy solícita y pronta, debo decirlo, dispuso una auditoría médica e inmediatamente se ha dispuesto que la señora Victoria Tunque ingrese al CIS y se le brinde una atención plena en el CIS. Es que es así, la norma técnica lo dice, la auditoría tiene que hacerse en el establecimiento de donde se origina la queja. Nuestro hospital lamentablemente no tiene un personal debidamente capacitado en auditoría médica clásica. Aún después del esfuerzo, en la práctica poco se ha podido hacer, porque el hospital regional no tiene personal especializado ni las medicinas que requiere Victoria. Alejandrino ya no tiene ni para pañales ni sondas. Señor presidente de la República, yo le diría que se ponga en el caso de mí, y si él lo ve a sufrir a su esposa, y sin tener un trabajo seguro, sin tener medios económicos para poderlo solventar y verlo sufrir tanto a su esposa, ¿qué haría, señor presidente, usted? Póngase en el caso de mí. Desde la capital de la pobreza, el insólito pedido de Alejandrino Barreto ha puesto en jaque a las autoridades de Lima, quienes debieron velar por el derecho a la salud de Victoria. Un caso que sin duda remece el alma y nos hace cuestionar los términos jurídicos más puros. Protegemos la vida, pero ¿es la que lleva Victoria realmente vida? Condenamos la muerte, pero ¿es en este caso un acto de amor? Un debate amargo que desde su lecho Victoria ignora por completo. Lo que quisiera es que nunca olvidemos cuán feliz hemos sido cuando nuestra madre estaba al lado de nosotros. Hermanos, papá, mi madre tal vez aún está presente con nosotros.
Yo creo que este es uno de esos pocos casos en los que no hay mucho que decir. Creo que la propia conciencia de cada uno de nuestros televidentes y de nosotros mismos tiene una respuesta muy personal para el caso que hemos presentado. Definitivamente no hay manera de ponerse en el lugar de otro para juzgar sus sentimientos frente a casos tan extremos. Pero lo que sí se puede decir con objetividad es que estamos frente al caso de una familia absolutamente necesitada que tiene a uno de sus miembros en ese estado porque algo no funcionó bien en una institución hospitalaria. Se dice que no se puede hablar de negligencia médica clásica. Nos imaginamos que se refiere a no se puede hablar de un error cometido por un médico en particular, pero no tenemos todos los peruanos, inclusive los más pobres, derecho a que hayan hospitales donde haya un respirador para la gente que se está ahogando, donde haya una ambulancia que pueda llevarlos rápidamente a otro lugar cuando tienen que ser trasladados. Y si eso no existe, ¿no tendría alguien que indemnizar a esta familia por lo menos? ¿Pero no tendrían que ayudarlos y ayudarlos más rápido? Es lamentable esto. Finalmente lo que estás planteando es que el derecho a la salud depende de la cantidad de dinero que tiene uno en este país. Y eso es realmente imperdonable, es algo que hay que solucionar.